Hoy es viernes, es 8 de abril de 2022. El día de hoy vamos a acabar nuestro tema de asentamientos de fundaciones superficiales. Entonces, hagamos lo que ya conocemos, simplemente hagamos un pequeño resumen de lo que trata este capítulo. ¿Y qué hemos dicho en este capítulo? Que nosotros tenemos una obra civil que todavía no está construida y tenemos un terreno, ¿no? Aquí está nuestro terreno, es este de acá, y en este terreno vamos a construir un edificio. Hay que decidir o medir o establecer, quizá es mejor palabra, lo que uno puede ver por debajo, lo que puede encontrar, y hemos entendido que eso va a involucrar clasificación del suelo y los parámetros de deformación. Bien, luego decide hacer el diseño, la construcción y empieza con la excavación. Excava hasta el nivel natural y ahí empieza con el hormigón, y ese hormigón es el hormigón pobre primero, luego la losa, el sótano, y sigue avanzando y llega hasta ciertos pisos y hay una secuencia de construcción de edificios hasta que llega a concluir el edificio. Le toma meses, pero en ingeniería civil, en mecánica de suelos, nosotros decimos que se ha colocado esa carga en un instante de tiempo. Y conocemos esa carga en base a la estructura y las normas asociadas, y se puede estimar ahora en séptimo con el número de pisos por 10 kilopascales, y si va al fondo de una manera, pues es una carga bruta, total, es toda la carga, pero eso no quiere decir que sea la carga que produce asentamiento. Ahí hay que ver la diferencia entre efectivo final y efectivo inicial y funciona bien. Se calcula la carga neta. Con la carga neta hallamos incrementos de esfuerzos y luego sabiendo el incremento de esfuerzo y dependiendo la ecuación a realizar, calculamos el asentamiento en diferentes lugares, en diferentes puntos, y adicionalmente consideramos la construcción de al lado, la del vecino, por ejemplo aquí, y decimos esa construcción involucra algo, el efecto del nuestro sobre el de al lado o juntos o lo que sea, y el efecto que nosotros podemos tener sobre el otro vecino, ¿no? Entonces, varios cálculos se pueden hacer. Para eso hay que saber el suelo, y normalmente ese es el estratificado y la clasificación y los parámetros de deformación. Hemos entendido que con eso vamos a poder calcular asentamientos inmediatos y de consolidación primaria. Todavía no hemos visto nada sobre consolidación secundaria. Y eso es gran parte de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta de todo lo que hemos visto? Bien. Y también hay una serie de ejercicios y varios todavía me deben. Entonces ha llegado el momento de entregarlos, incluido el último que todavía no hemos repasado, pero en cuanto a entrega sabemos que es antes de charlar que uno debe tenerlo listo. Consecuencia, en este instante lo que estoy haciendo es
crear una tarea para que la entreguen 15, 30 minutitos antes de que nos vayamos. Finge. Adelante. Todavía se pueden hacer consultas del ejercicio 214. El 214, ¿me recuerdo cuál es? Es la anterior clase, es en el que hay dos estratos, uno es de arena y abajo es de arcilla. Es el... A ver, puedes intentar, si no es muy largo, este es el momento. Eso está asociado, vamos a decir de la siguiente manera para que se entienda el contexto. Está asociado con lo siguiente. Dame solo un segundito. Gracias, Inge. Con esto, ¿no? Que evidentemente un edificio como ¿cuál? Como va, solo tengo la foto, como este, realmente va en Cochabamba sobre suelos de este estilo, y para simplificar en un examen y un ejercicio, uno dice, vamos a poner solo dos estratos, por decir algo, estamos fundando este nivel, entonces uno de grueso y otro de fino, o al revés, ¿no? Si estamos fundando aquí, uno fino y otro grueso. Y ese ejercicio tiene eso. Entonces, ¿cuál es tu pregunta al respecto? ¿Qué pasó? ¿Estás todavía ahí? No, sí, Inge. Estaba hablando al aire, no activé el micro. ¿Por qué lo considera 9 metros de estrato a la profundidad de 10 metros? Cuando estamos calculando el delta E. Si tú pones una fundación a esta profundidad y quieres, por citar algo, y dices, este es el estrato que se comprime porque aquí he encontrado una roca, es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el estrato que se comprime? Tú dices, empiezo desde el nivel natural del terreno. No, es el estrato que se comprime H. Eso es todo. Entonces, no importa de dónde a dónde estés, el estrato que se comprime está asociado con la distancia que hay entre el nivel de fundación y algún otro punto en especial. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, Inge. Voy a revisar. Siempre cuando reviso algo aparece. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Bien, entonces solo no se olviden que está habilitada su tarea, resolver la tarea 3, subirla, no resolver. Ejercicios 2.7 a 2.15 hasta las 15:30. ¿En cuánto tiempo uno sube estas tareas? En máximo 10 minutos, pero por si acaso suceda algo, estén en otro lado, entonces hasta las 15:30. Bien. Y después hemos dicho, una vez que hemos entendido esos asentamientos, necesitamos saber el tiempo que toma el de consolidación. El tiempo de consolidación, por lo tanto, todo es cuestión de utilizar la teoría de Terzaghi. Hemos analizado y definido aspectos ahí, tipos de carga. Y hemos llegado a esta ecuación y hemos dicho esta es la que representa el tiempo de consolidación. Y luego hemos definido lo que es el grado de consolidación y el grado de consolidación promedio.
y las ecuaciones asociadas con ese grado de consolidación. Y todo consiste en utilizar una relación U en función de TV y vamos a tener el asentamiento en función del tiempo. Por supuesto, dependiendo del incremento de esfuerzo y por lo tanto de presión de poros, hay alguna variación. Y hay diferentes gráficas para aquello, hay que tener cuidado al usarlas, ¿no? Esa es la idea. Y eso queda resumido a estas gráficas, ¿no? Y queda resumido a utilizar la gráfica adecuada si uno va a usar una gráfica. Y ahí viene el ejercicio 2.15, que lo hemos explicado ayer y que han resuelto, lo tienen listo, ya lo están subiendo, algunos de ustedes ya lo han de ver subido. Y en ese sentido, si tienen alguna pregunta, este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Inge, una pregunta, bueno, dos preguntitas, por favor. Adelante. En la parte en la que calculamos los esfuerzos verticales, se utiliza el método de Milovic, y en el libro, para hallar el factor I10, me di cuenta que está utilizando la parte de la tabla de Milovic para un coeficiente de Poisson de 0,3, pero en la tabla 2.5, que tenemos justamente la tableta que nos dan los coeficientes de Poisson para diversos suelos, ese 0,3 corresponde a un limo, y el que estamos analizando es una arcilla, que correspondería ya sea la arcilla no drenada, que creo que es este caso, de 0,5, y arcilla rígida no drenada, que varía de 0,1 a 0,2. Pero el 0,3 es para el limo. ¿Por qué aquí en esta resolución ha utilizado el 0,3, Inge? Muy bien. Evidentemente, repitiendo lo dicho, el suelo que se tiene aquí es una arcilla y ha sido clasificada y hallado así, y por eso define un EU que va a ser de comportamiento no drenado. Y es verdad, cuando se coloca la carga, se supone que se lo hace un instante de tiempo y el incremento viene dado y todo va a incrementar delta U porque el comportamiento es no drenado, eso es lo correcto. Delta U igual a delta sigma y es ese delta U que se va disipando el que va a ir produciendo el asentamiento en el tiempo. Consecuencia, si es que uno quiere hallar incrementos de esfuerzo asociados con esto, debería pensar en el estado no drenado. Y ese es el que después se va disipando. Por lo tanto, el coeficiente de Poisson en ese estado es 0,50. Y en esta tabla no hay un 0,50, hay un 0,45, el valor máximo. Entonces lo más lógico es ir al extremo de la tabla al 0,45 o 0,50, digamos, de esa forma. Y ese es el valor correcto para utilizar. Entonces tienes toda la razón. Coeficiente de Poisson, arcilla no drenada, 0,5. Bien, en este ejercicio dice, vamos a hallar ese incremento, este de acá, con el factor I10 y en alguna parte de estas. Dice, evidentemente, para eso la condición de la tabla usada es 0,3. Y la pregunta es, ¿por qué utilizas 0,3? Es muy simple, porque es un ejercicio en el que no se ha cuidado, como en otros, todos los aspectos. Por eso no está bien tomar 0,3, debería haberse tomado 0,5. Es uno más de los que están en mi lista para pulir. Ya, listo, Inge, muchas gracias. Y última pregunta, Inge. Al momento de nosotros hallar lo que viene siendo el tiempo, el factor tiempo,
necesitamos saber cómo varía la presión de poros, el delta mu. En el caso del libro, toma mu constante porque en el libro está asumiendo una doble drenaje, pero usted nos corrigió, nos aclaró eso en clases de que es solamente un drenaje porque es un hormigón arriba. Ahí se me surgió la duda en cómo saber cómo tomar esa variación cuando es constante o cuando varía linealmente. ¿Podríamos repasar esa parte, Inge, por favor, la variación de la presión de poros? Sí. Evidentemente, el dibujo que tenemos aquí nos ayuda a eso. Este otro también. Y decimos, y a ver si tengo el otro más, ya no me acuerdo, un segundito. No, voy a utilizar cualquiera de estos, voy a utilizar este de acá. Bien, entonces acabamos de mencionar esto que está aquí, delta U es igual a delta sigma. Entonces, asumiendo que está bien calculado este valor, acabo de calcular el delta sigma. Y son estos puntos, con la salvedad que acabamos de decir, son esos puntos en el estrato. Muy bien, y la hipótesis es que ese delta sigma calculado termina siendo el delta U. El delta U es delta sigma. Entonces, estos valores en este momento para tu pregunta, debes suponer que es la variación de delta U en función de la profundidad. Y es muy importante esa variación para poder determinar los tiempos, ¿no? Es clave. De hecho, hay que elegir figuras y por eso he puesto esta de acá. Esta de acá, si tengo yo cierta variación, drenaje en un sentido y de esta forma, o drenaje en doble sentido, ¿no? En dos direcciones, es muy, muy importante. Evidentemente, con relación a lo que les he dicho, en el hormigón no drena, pero si le pusiese una capa de grava, drena. Entonces, solo es cuestión de qué he hecho para que un problema tenga doble drenaje o simple drenaje. Entonces, si yo digo aquí en general asumimos en mecánica de suelos que va directo al hormigón no drenado, está perfecto. Pero si el problema dice drena a ambos lados, entonces decimos, le ha faltado decir que aquí hemos puesto una pequeña capa de grava y por eso el agua drena. Y cuando drena a ambos lados, agarro y digo, consecuencia, drena de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo, y esa es la altura de drenaje. Y ese primer punto. Y segundo punto, ¿cómo puedo considerar yo la distribución? Aquí en estos ejercicios lo que se hace normalmente es decir, creo que no tengo ninguna ecuación exacta para esto, pero lo que podría hacer es suponer que ahí hay una línea recta, que no es descabellado, por decir algo entre este punto y ese punto, y unir esas en una línea recta, y digo, equivale a aquello. Entonces, a un lado y al otro lado tengo un valor, el valor real delta U correspondería a ese como incremento constante, y puedo utilizar la gráfica asociada con doble drenaje sin ningún problema. Y si necesito el delta U, lo hallo como acabo de decir. Esa es la idea. La opción 2 es que yo tenga un estrato solo permeable aquí abajo, y si solo permeable aquí abajo y aquí es hormigón, entonces cambia mi situación, ya no puedo pensar en lo mismo. Borro acá y digo,
en ese caso el incremento es el mismo y el incremento de delta U lo conozco, pero ahora toda esta altura de ahí a ahí es la altura de drenaje, porque el agua solo sale hacia abajo. Y aquí digo, uy, esto está medio recto, porque ¿qué ecuación habrá o qué gráfica? Creo que no he visto ninguna. Y este es el que considero el RB y este es el RT, ¿no? Es RT. ¿De qué gráfica? De esta de acá. Entonces aquí digo, para solo drenaje simple, aquí hay no el R, el delta sigma T y el delta sigma B, y aparece un RP para entrar a esta tabla. Y si asumo, y eso es en todos los exámenes, que esa relación es más o menos de ese estilo para un drenaje, entonces aquí tengo, y borro mejor, el delta sigma T y aquí el delta sigma B. Entonces inmediatamente me da una relación ¿qué? RP. Y puedo usar esta gráfica porque es solo drenaje. Como está resuelto en el ejercicio, si es este, está perfecto. Si es ese, está perfecto. Solo tiene que pulirse hacia uno o hacia el otro las condiciones reales. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, Inge, muchas gracias. En este caso, en el libro, utiliza la tabla. ¿Es también válido usar la tabla, Inge? Sí, la tabla equivale a doble drenaje, a esto, ¿no? Ay, ay, ay. Como este es un caso que es simple drenaje, solo abajo, es la gráfica que está ahí arribita, es la que usamos, ¿no? En realidad, una vez que uno ve que es doble drenaje, ¿no? Es el que acabo de decir, es simple. Si es doble drenaje, entonces equivale a esta gráfica. Ya. Gracias, Inge. ¿Algún otro detalle? Ingeniero, buenas tardes. Buenas, adelante. Inge, una pregunta. Cuando una vez hallamos el asentamiento inmediato con tradición primaria, con el método odométrico, podría decirse, y luego le aplicamos el criterio de Burland, ¿ese ya sería el asentamiento por consolidación primaria, Inge? Ese es el total. El criterio de Burland da el total. Ya. Esa era mi duda, Inge, porque luego hace un asentamiento total y luego hace unas de estas para hallar el asentamiento por consolidación primaria. Y sí, entonces, Inge, esa era mi duda. Gracias, Inge. Como es un método empírico, no es lo más correcto, es lo que aparece en el ejercicio. Debería ser lo más correcto calcular el SI y calcular el alfa SC asterisco, pero en concepto no está mal, ¿ok? ¿Alguna otra cosa? Bien. Vayamos a la última parte. Otra vez hablemos de la relación asentamiento-tiempo. En cuánto tiempo se construye un edificio, no en un instante. Entonces, pensamos en lo siguiente. Decimos, si fuese un instante, es lo que acabamos de hallar, ¿no? Y entender
que podríamos nosotros tener el tiempo y además el asentamiento, y la curva esa ser esa. Con la relación de U en función de TV tenemos esa curva de asentamiento en función del tiempo. Cuando uno ve eso, parece que se sigue extendiendo. Por supuesto que tiene un límite, ¿no? No es una extensión hasta infinito, sino que tiene un límite el asentamiento, ¿no? Eso es lo que vemos acá. Pero el edificio tarda en construir, por lo tanto hay que hacer una corrección para intentar ver esa curva que acabamos de hallar de forma adecuada. Y eso es lo que vamos a ver en este instante, cómo es que puede hacerse esa curva corregida, ¿no? Solo que un segundito. Bien, ahora sí. Vayamos a ver detalles. ¿Qué tenemos acá? Una gráfica también de tiempo y de esfuerzos totales. Y dice esfuerzos totales positivos y a este lado esfuerzos totales negativos, ¿no? Se ve aquello. Y eso solo quiere decir que vamos a poder ver algunas ideas generales. ¿Cómo se empieza un edificio? Hemos visto varias fotos de aquello, hemos repetido muchísimas veces. Un edificio se empieza y se excava. Entonces el esfuerzo total va disminuyendo hasta el final de la excavación. Ha pasado un tiempo, no es un tiempo cero. Y a continuación empieza a ponerse el hormigón y, como hemos visto, empieza a construirse el edificio. Y por supuesto no es que se pone toda la carga en la base y luego en el primer piso y luego en el segundo. No, sino que va aumentando en hormigón y luego en ladrillos y luego en obra fina, ¿no? Y va cargándose de esa manera. Entonces entiendo que la carga total aumenta hasta que llega un momento en que el anterior he excavado y el anterior. Y a partir de ese momento, la carga total empieza a ser mayor a la que ha habido antes. Y aquí dice que se pone de forma lineal, suponiendo un periodo constante, ¿no? Eso es importante, un periodo constante o un incremento constante hasta que acaba la construcción. Y ahí nos dice, mire, todo eso se llama el tiempo total de construcción. Hay una excavación y luego de que se llegue a ese punto y se termina, hay un tiempo de construcción efectivo, ¿verdad? Que no es desde que se ha empezado la excavación, ¿no? Eso es lo que entendemos. Bien, con eso dicho, lo que hay que pensar es en cómo corregir esa curva sabiendo que hay un tiempo de construcción efectivo. Y abajo está ese procedimiento. Veamos el procedimiento. Nos dice, mire, usted marque el inicio del tiempo efectivo.
el inicio del tiempo efectivo. ¿Conocemos dónde está el inicio de ese tiempo efectivo? Aquí, solo que ya estaba en otra ventana. Entonces déjeme un segundo. Ahora sí. Entonces digo, ese inicio lo conozco, está aquí, y ahí empiezo mi gráfica. ¿Qué gráfica pongo? Una de asentamiento en función del tiempo. Ahí, en ese periodo de inicio. Y ahí supongo que voy a colocar en un instante de tiempo la carga. Si coloco en un instante de tiempo, es lo que han hecho en el anterior ejercicio. Hallar una relación de U en función del factor tiempo TV, y para un tiempo dado asociado con TV, para un tiempo dado hallar un asentamiento, ¿no? Para un TV dado T, entonces hallar un asentamiento. Y es un asentamiento de consolidación, entonces ahí aparece el asentamiento en función del tiempo y determino esta curva. Es lo que he hecho la clase anterior. Claro, no para tantos puntos, solo para algunos. Y vamos a imaginarnos, para que la curva sea más real, que eso es todo. Ahí acaba, porque tiene un fin, ¿no? Y un valor claro final. Entonces ahí está nuestra curva de tiempo asentamiento con todas las hipótesis que conocemos. Bien. Y ahora debo hacer la corrección, ¿no? Ya está ahí graficada la curva corregida. Ponemos un otro color. No me olvido que las ventanas que manejo, tengo que tener cuidado para no hacer otras cosas. Y le pongo un color rojo. Y para esta otra curva tomo este último punto y digo, ahí ha acabado el tiempo de construcción efectivo. Ese tiempo de construcción efectivo está aquí en el tiempo. Puede ser 5 meses, lo que sea, ¿no? Y trazo una línea, aquí se nota claramente, una línea que sea vertical. Ahí está mi línea. Y digo, bueno, conozco ese tiempo y ahora voy a calcular la mitad de ese tiempo. Aquí está 1/2 de T1, 1/2 de T1. Y ahí he encontrado un otro punto y trazo una vertical, y cuando trazo la vertical llego a este punto de la curva que ya la tenía ahí. Y ahora trazo una horizontal. Junto con la vertical anterior acabo de determinar un punto. Y digo, ese punto está en la curva corregida. Un punto en la curva corregida. Por lo tanto, ahora lo único que hago es desplazar esta curva del punto P al punto Q. Consecuencia, cada uno de estos puntos se mueve y lo que va a resultar al desplazar esa es este ahí, ese ahí, ese ahí, etcétera, etcétera. Y por supuesto voy a terminar. ¿Por qué apareció aquí? Un segundito. Aquí otra vez. Y en algún momento solo queda desplazado
pero termino en el mismo asentamiento, ¿no? Es esta curva mal dibujada, pero desplazada. Entonces estos últimos puntos solo van a moverse, pero no van a ir más abajo, porque el asentamiento total es el mismo. ¿Les queda claro eso? No me salió muy bien el dibujo, pero desplazar en el tiempo, pero la misma forma de la curva, desde este punto Q que acabamos de hallar. ¿Y qué se hace en la primera parte? ¿Cómo se corrige esta curva? Volvemos a cambiar de color y decimos, vamos a utilizar este color y escogemos cualquier tiempo t y sacamos un medio de ese tiempo t. Y por un medio de t pasamos una vertical, luego una horizontal, hasta esta última línea asociada con el tiempo de construcción efectivo. Y después uno esos dos puntos con una línea y donde toca la vertical de t he encontrado un punto. Y hago lo mismo para varios puntos. Entonces puedo conocer la curva corregida en esta primera porción. Y a partir de este otro punto es solo una paralela a esta otra y tengo la curva corregida. Entonces esa es una forma de ver el asentamiento en función del tiempo para un caso real en que la construcción se dé en un tiempo. ¿Les ha quedado clara la idea? Bien. Ahora hablemos de cómo determinar y medir el coeficiente de consolidación. Recordemos que nosotros hemos sacado muestras de arcilla, las hemos puesto a nuestro consolidómetro, ¿no? Y en el consolidómetro hemos dicho, yo tengo una carga de 12.5 kilopascales y encuentro la deformación en función del tiempo. Luego tengo una carga de 25 kilopascales, luego una de 50, luego una de 100, luego de 200, 400, 800 y en todas tengo la deformación en función del tiempo. Entonces, para cada uno de estos incrementos puedo yo ver la gráfica que está aquí. Y aquí vamos a decir, detrás de esto está el método de Casagrande. Entonces anotamos un apellido y decimos Casagrande. Casagrande tiene un método para hallar el valor de CB para cada uno de estos incrementos, ¿no? Cada incremento va a tener un CB. Y Casagrande dice, dibuje la deformación en función del logaritmo del tiempo, va a tener usted esta curva
Y en esta curva seleccione la última porción. La última porción va a ser una línea recta. Y de donde le salga esa línea recta, continúe y extrapole. Y lo propio, entre medio va a haber un punto de inflexión y pase una línea por lo que podría ser la parte recta o por lo que podría ser el punto de inflexión, depende del suelo cómo se va a ver esto. Y continúe la línea recta, aquí se ve más que todo que es una recta, ¿no? Ahí en esa porción. Y continúe esa línea recta y determine el punto A. Y ese es el verdadero punto que representa el 100% de la consolidación. Eso es lo que dice Casagrande, el punto que representa el 100% de consolidación. Por eso se asocia con ese punto A un valor de D100. El 100% de la deformación. Ahora, evidentemente, uno ha medido algo un poquito más abajo y dice, esta es la deformación que he medido en las 24 horas que toma este ensayo, pero el que se toma como D100 está un poco por encima. Eso es lo primero. Y ahí se ha dado el 100% de consolidación. ¿Qué tiempo nos ha tomado? Yo puedo escribir aquí y anotar sin ningún problema y decir, para ese punto A hay un tiempo aquí y ese es el que considero un tiempo de 100%. Normalmente, ¿cuánto tiempo dejo? Unas 24 horas. Y por decir algo, yo veo que a las 22 horas ya se dio el 100% de consolidación. O a las 18, o dependiendo del suelo, a las 5, a las 4, a las 17, lo que sea. Pero acabo de hallar el último punto que representa la consolidación. Y ahora me pongo a pensar aquí, por ejemplo, en mis primeros valores y digo, es dibujado en escala logarítmica y en el ensayo de consolidación empiezo en 6 segundos, empiezo en 15 segundos, en 30 segundos, después de colocada la carga. Entonces, si por ejemplo este es el primer tiempo, 6 segundos, pues ya ha habido un asentamiento, esta no es la deformación inicial. Y adicionalmente al poner la carga, quizá ha habido un asentamiento inmediato. Y la consolidación empieza después de darse ese asentamiento. Entonces, ¿qué dice Casagrande? Dice, ¿sabe qué? Este valor de D0 hay que obtenerlo, hay que calcularlo, no es con el que entra la muestra al consolidómetro, hay que calcularlo. Y Casagrande dice, es muy simple, solo hay que tomar un tiempo T1 y hay que considerar un tiempo T2 y ese tiempo T2 debe ser 4 veces T1. T2 debe ser 4 veces T1. ¿Qué pasa si, por ejemplo, T1 es igual a 15 segundos? 4 veces T1 va a ser 60 segundos, 1 minuto. Entonces, son valores que yo obtengo. Y para esos dos, pero a veces puede uno decir, yo no quiero esos valores, quiero que sean los 6 segundos más 4 veces 6 segundos, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea. Sea como sea, yo tengo 2 puntos, 2 tiempos y he medido las deformaciones para esos 2 puntos, B y C. Y sé la diferencia de deformación, aquí está H. Entonces, asociados con este tiempo T1 y con este tiempo T2, que es 4 veces T1, yo tengo una diferencia H. Y lo que dice Casagrande es que de este punto B hacia arriba mantenga el valor de H y a partir de aquello voy a obtener el D sub 0. Y ese es el que se considera
la deformación inicial para la consolidación. Entonces, de esa manera tengo el D sub 0 y el D sub 100. ¿Hasta ahí les ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué otra cosa puedo yo decir de esta curva una vez que he obtenido, según Casagrande, el D sub 0 y el D 100? Que puedo obtener un D 50. Y un D 50 está asociado con el D 0 más el D 100 dividido entre 2. Aquí en su libro dice menos es más. El D 0 más el D 100 entre 2 me lleva exactamente a la mitad, al D 50. Y una vez que conozco el D 50, yo puedo entrar a la curva que he medido de laboratorio e inmediatamente tengo el T 50. El T 50. ¿Por qué? Porque esa es la deformación de D 50. Entonces ahí aparece el punto F. Hace rato dije que el punto F podía ser el de inflexión, pero no es que el D 50 es el de inflexión, solo es un punto cualquiera, D 50. Y la clave es que he obtenido el T 50. Ahora fíjense, si yo sé la definición de el coeficiente de consolidación, entonces escribo esa definición. ¿Dónde la escribo? Aquí digo, el CB por definición es K sobre gamma del agua MB. Y digo, ¿de algo me ha servido escribir eso? La respuesta es no. Entonces recurro a otra ecuación y digo, TV, definición de TV, CB multiplicado por el tiempo entre la altura de drenaje al cuadrado. Por lo tanto, el valor de CB es el valor de TV multiplicado por la altura de drenaje al cuadrado entre el tiempo que haya pasado. Entonces uno dice, aquí está más fácil, porque ¿qué valores yo tengo? Tengo T, que es el T 50. Tengo la altura de drenaje asociada con la altura de nuestra muestra de laboratorio y tengo un TV en doble drenaje porque siempre un consolidómetro tiene doble drenaje asociado con el U 50% porque estoy hallando el 50%. Entonces noten que con esos datos puedo yo hallar el valor de CB para ese incremento de esfuerzo. Esa es la manera en la que se procede utilizando el método de Casagrande. Bien, pueden hacer sus preguntas. Bien.
Ahora resulta que en algunos suelos, mientras más limoso sea, esta porción no es difícil, no es fácil de ver. ¿No? O sea, una arcilla perfecta luce así, pero otros no se ven bien. Entonces ahí aparece otra persona, Taylor. Entonces igual anotamos y decimos otro autor, King Taylor, apellido. Y él dice, en lugar de dibujar en función de el tiempo en escala logarítmica, dibuja en función de la raíz del tiempo. La deformación en función de la raíz del tiempo. Entonces, para una carga aparece una de estas, para otra carga lo propio, una de esas. Y la curva luce así. Antes lucía así. Esa misma curva ahora luce así en función de la deformación y en función de la raíz del tiempo. ¿Y qué dice Taylor? Dice, mire, esta porción, esta primera, que podría ser difícil de ver en algunos suelos, es una línea recta y une esa línea recta y primero determine el punto A y el punto B. Es unir esas líneas rectas. Y como conoce el punto B y conoce cuál es el origen, sabe el valor de OB. OB es un valor conocido. ¿No? ¿Cuánto es el valor que hay de ahí a ahí? Y ahora lo que dice Taylor es que uno debe poner OC y hallar como 1.15 veces el valor de OB. Entonces llega hasta otro punto por ahí. Ese es el siguiente paso. Determinar OC. Por decir algo, ese valor al resultado, el de valor de OB, cuando uno ve la gráfica, al resultado 10. En las unidades que sea. Y ahora multiplica por 1.15, entonces este tiene que ser 11.5. Y ahí he determinado ese punto. Y determinado el punto C y uniendo con el punto A, se tiene esta línea recta y un punto de intersección. Aquí está el punto de intersección. ¿Y qué resulta ser ese punto de intersección? La raíz de T90. Entonces uno dice el mismo concepto de antes. El CB es TV por la altura de drenaje al cuadrado sobre T. Entonces en este método, por supuesto, sigue siendo el CB, lo que está aquí, TV por la altura de drenaje al cuadrado, dividido entre el tiempo. Pero ¿qué tiempo acabo yo de hallar? El T90. Entonces este tiempo es el T90. Y este TV tiene que hallarse para un U igual a 90%. Y la altura de drenaje tiene que ver con la altura del mismo suelo que está en el consolidómetro. Normalmente cerca a 5 centímetros. A 2 centímetros. Esa es la manera lógica de hallar el coeficiente de consolidación, o por el método de Casagrande o por el método de Taylor. Y vuelvo a decir, como cada uno de estos es un incremento, hallaré un CB para el primer incremento, un otro CB para el segundo incremento, un otro CB para un tercer incremento y así sucesivamente. Bien. ¿Qué otra cosa puedo mencionar?
puedo decir que estos valores de CV que salen del laboratorio, adicionalmente pueden ser estimados. Siempre funciona así, ¿no? Estimados en base a ciertas propiedades. Y en el primer caso, el que tengo aquí me dice, mire, es career. El 85 que dice, el CV va a depender de la actividad, del índice de liquidez y del índice de plasticidad. Con esta ecuación, un estimado. Y por supuesto, ahí vienen otros autores, y esos otros autores traen un coeficiente de consolidación que dependen de el índice de vacíos en el límite líquido, EL, y la sobrecarga efectiva inicial in situ, sigma prima 0. Y aparece otra ecuación. Perfecto. Entonces ahí yo digo, ya entendí que siempre voy a tener ecuaciones empíricas, ninguna es mejor que la otra, pero la gente ha propuesto esas ecuaciones empíricas. Otros dicen utilice esta relación, otros utilice esta tabla, no importa. Y en esta tabla aparecen ciertas unidades que no me ayuda a entender. Por ejemplo, me dice si el límite líquido está alrededor de 30. Entonces, hay varios aspectos, pero en metros cuadrados por segundo, un valor típico puede ser 5 por 10 a la menos 7. Solo para tener una idea de las unidades y todo lo que corresponde. Hay otras gráficas, esta de acá, que dice en función del límite líquido, puede subir y hallar el CV. Para muestras inalteradas en el rango de compresibilidad virgen, el rango es ese. Y es solo un estimado, ¿no? ¿Preguntas con relación a esto? Bien. Hablemos de asentamientos tolerables. Y para hablar de asentamientos tolerables, déjenme ver cómo anda nuestra tarea. No se olviden hasta las 15:30, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Podemos pensar que esa es una edificación. Y uno dice, ¿dónde está la edificación? Porque tiende a ver esto como una losa en planta, pero no. Puede uno imaginarse que esta es una puerta. Esta es una ventana. Otras ventanas, otra puerta, y el edificio tiene cierta altura que aquí dice H, puede ser muy, muy alto, 10 plantas, 15, 20 plantas. Y en la base existe un punto A, un punto B en el centro y en el otro extremo un punto C. La longitud total es L y entre A y B una longitud BA y entre B y C una longitud BC. Conocemos dónde están esos puntos. Y hacemos el cálculo de asentamientos. Y dependiendo lo que conozcamos o usamos programas para introducir estratos, lo que sea, o rigideces de la fundación, llegamos a la conclusión de que el asentamiento en A es un SA
y lo subrayamos, hay un SA. Y el asentamiento en B es SB y en C, SC. Hay 3 asentamientos que calculamos. Y ahora nos preguntamos y decimos, ¿habrá algún diferencial de asentamientos? Y la respuesta es claro que sí. Hay un diferencial de asentamientos. Y cuando voy a ver el diferencial, por ejemplo, hay un delta de asentamiento entre B y A, y hay un delta de asentamiento entre B y C. Y a eso se llama asentamiento diferencial. Los primeros eran el asentamiento total en cada punto, pero solo con ese concepto puedo hallar yo un asentamiento diferencial. Y además puedo hacer una comparación entre el asentamiento diferencial y la longitud. ¿No? Puedo yo decir, ¿qué pasa si es que simplemente hago el delta de asentamiento entre BA, entre la longitud de BA? Se nota que mientras más pequeña la longitud, va a tener más influencia en la estructura del edificio, y mientras mayor L, esa misma diferencial va a tener menor influencia sobre el edificio. Entonces, con eso dicho, con los asentamientos tolerables en diferentes puntos, con los asentamientos diferenciales y una comparación entre asentamiento diferencial y la longitud entre los dos puntos, muchos autores han dicho, aquí vamos a poner límites, vamos a hablar de asentamientos tolerables. Y nos dice aquí, y vamos a empezar por el último caso, que por ejemplo, si estamos hablando de asentamientos tolerables, máximos, totales, estamos hablando del máximo asentamiento. Y me dice, cuide 2 cosas. Si su fundación es aislada o tiene una losa de fundación. Si es que se trata de una losa de fundación, el asentamiento máximo que puede admitir va entre 75 y 125, pero realmente se recomienda que máximo sea de 65 a 100 en arcillas. Y si son arenas, la misma estructura tolera de 35 a 65 en cuanto a asentamiento. Entonces vuelvo a este gráfico y digo, eso es muy simple. Este asentamiento B, si esto es una arcilla, puede ser máximo 100 milímetros. 10 centímetros. Eso va a condicionar que funcionen bien las gradas de acceso, que funcione bien toda instalación que llegue a este edificio. Hay un tolerable. Y miren de qué depende el tolerable. Depende del tipo de fundación y del suelo por debajo. Si es una fundación aislada, entonces no llega a 100, sino 75. Y si es arena y es aislada, entonces el máximo, dice aquí, debe ser 50. Interesante, ¿no? Entonces ahí está lo tolerable. Eso me asegura, esta investigación de estos autores me asegura que voy a estar tranquilo con esos asentamientos tolerables. Lo máximo que puede darse como SA o SC o SB. El mayor en este caso era SB, entonces a veces basta comprobar el SB y listo. Y así me aseguro que no vaya a haber problemas. Pero además en verde me dice, también tiene que cuidar los asentamientos diferenciales. Entonces esta tabla también tiene aspectos
para cuidar con relación a los asentamientos diferenciales. ¿Qué son los asentamientos diferenciales? Entre dos puntos, un asentamiento menos el otro. Ese es un diferencial. Y aquí me vuelve a decir, para arcillas o arenas hay diferentes valores, para fundación aislada o losa de fundación lo propio, pero en este caso se toman los mismos valores y dice entonces para arcillas máximo el diferencial debe ser 35 y para arenas el diferencial máximo debe ser 25. Y si me excedo de aquello, voy a tener problemas. Problemas en la estructura, grietas, etcétera. Vamos a dejar hormigón esas cosas. Aquí solo entiendo eso último. Y por último me dice la distorsión angular, el agrietamiento. ¿A qué se refiere eso? A valores asociados con el diferencial en una longitud. Y dice aquí, tome 1/300. Si la memoria no me falla, este debería estar al medio, tanto para fundación aislada como losa de fundación, 1/300. En otras palabras, el ver este delta de asentamiento entre dos puntos y la longitud entre esos dos puntos no debe ser más grande que 1/300. Y esa es la manera en la que también he cuidado el agrietamiento, esto que es la distorsión angular. Y listo, ahí está definido el tolerable. Preguntas, pueden hacer sus preguntas. Ingeniero, Adelante. una preguntita muy aparte de esto, que va con el tema de la tarea. Cuando yo estaba poniendo o rellenando el formulario, la parte donde te pide ya decir que sí has cumplido todos los ejercicios y todo eso, en esa parte le puse siguiente y no me dio la opción de subir el respaldo, o sea, la tarea, y se mandó así automáticamente y ahora no sé dónde subirla. No, realmente no es que suceda en eso de que se manda automáticamente y todas esas cosas, ¿no? Sí, es extraño, yo también pensé que tenía un apartado para subir el respaldo, pero le puse siguiente y me puso, o me pone el siguiente mensaje, que ya no se aceptan más respuestas en el formulario y ese detalle. A ver, tus compañeros te van a decir si tiene ese apartado o no. ¿Alguno puede ayudarnos? Por ejemplo, Lenar Gareca, ¿en el tuyo también le faltaba? No, ingeniero, aparecía para subir el respaldo. Sí, aparece nomás el respaldo. Es un poco extraño, dije, porque yo le puse siguiente y no me apareció. No sé si le podría subirlo nomás ahí al Classroom. Pero eso tenías que haberme dicho hace 50 minutos, ¿no? ¿Por qué solo me dices ahora? Eh, Porque aquí me marca que todavía hay tiempo para la entrega. O supuestamente aquí sí hay. O sea, ¿hace cuánto has intentado hacer eso?
Hace unos 15 minutos lo intenté hacer porque mi computadora me marcaba fecha de entrega 15:30 y sigue marcándome aquí 15:22 en la computadora. A ver, dame un segundito. No sé si es que o estará mal la hora de mi computadora, no sé, pero en el formulario igual me decía que todavía estaba para entregar la tarea y recién la estoy actualizando y me pone recién sin entregar. Sin entregar o entregar en el Classroom es lo de menos. Es realmente lo de menos. No hay que fijarse en eso. A ver. Sí, porque hace unos 5 o 10 minutos creo que intenté mandarlo, si no me equivoco, y no se mandó. Estoy viendo si algún surita ha enviado algo inicialmente. ¿Perdón? Yo estaba teniendo otros problemas igual con la plataforma, pero le envié al Classroom mi 30 a mis ejercicios. No estoy pudiendo subir, no pude subir a la plataforma. Ok, pero no sé qué docente se encargue de la plataforma. Háblenle a él de la plataforma, esas cosas. A mí de suelos, por favor. Sí, Inge, al cuestionario no le podí subir directamente al Classroom con el tiempo de anticipación. Ah, voy a, en este instante, son las 15:37. Voy a aceptar algunas otras tareas. Vamos a asumir que fue un asunto de Classroom o lo que sea. Y pueden volver a enviar. Y así salimos de eso y punto. Doy 2 minutos más. Ahora sí, Inge, muchísimas gracias. Bien, Zurita Rojas, tú evidentemente has podido subir en este instante. Sí, se me ha habilitado la opción, como que se me hubiera abierto totalmente el formulario. ¿Realmente me has dicho la verdad? ¿Que no había la opción hace 15 minutos? Sí, porque hace unos 5 o 10 minutos yo lo subí, que era con el tiempo ya anticipado, Y en y un segundo has llenado todo así. Y sí, ahora llené la solo parte. ahora ha aparecido. ¿No te apisó el tiempo, Zurita? Es que, No, ingeniero, el formulario guarda algunas respuestas que tengas. sí, porque realmente lo que llené fue la primera parte, que son los datos personales, luego la segunda, que es la verificación de que sí hiciste todo, y cuando le puse siguiente, directamente me botó formulario enviado. Y lo vi muy extraño y lo intenté
reabrir y reabrir y reabrir y no me me daba la opción. Por eso es que también le quise preguntar. Y Granados Jardín, ¿por qué recién estás enviando? Porque abierto, Eh, sí, pero ¿cuál es en tu el historia? Classroom tenía problemas con el envío Inge. Estaba enviando, no estaba queriendo enviar a mi computadora. Desde el celular no se puede enviar fácil. ¿Y por qué usas el celular si sabes eso? No estaba queriendo abrir, yo envío a mi WhatsApp y de mi WhatsApp descargo, pero no estaba queriendo abrir mi WhatsApp en la computadora. He tenido que instalar todavía Telegram, por Telegram he tenido que mandar. ¿Y por qué no se instaló Telegram al principio del semestre y ya es la tercera tarea que envías? La primera vez que me sucede, Inge. Huaynacota Vilca, ¿cuál es tu historia? Lo mismo, Inge, no pude enviar de celular a computadora, tendría que pasar. ¿Y por qué no hacen eso desde el minuto uno? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué no has hecho eso desde el minuto uno? Y después pueden enviar en menos de 5 minutos, pueden enviar cuando vuelva a habilitar. Bien. De todos modos, queda claro que puse inicialmente 15:30 y le estoy moviendo un poquito la fecha porque sigo aquí, la hora quiero decir, solo para que nadie diga que es cuestión de que fue el formulario, pero lo del formulario tienen que salir en los 10 minutos y de ahí preguntar, no sale, no sube, cualquier cosa, no en el último minuto, no, ya no vuelve a suceder, pero ahora ha sucedido. He querido ser flexible para que no digan que es el formulario, ¿ok? Bien, acabemos con este asunto de los asentamientos. La última diapositiva es este, asentamiento por consolidación secundaria. ¿Qué tenemos? El índice de vacíos en función del tiempo. Y aquí, para un suelo, para una carga dada, se ha definido una consolidación primaria y este suelo tiene materia orgánica. Entonces aparece una consolidación secundaria. Igual que en el método de Casagrande, se toma esta porción recta, esta otra, y ahí aparece un punto B, y ese es un E100, el fin de la consolidación primaria. Pero hace rato era deformación y tiempo, aquí el índice de vacíos. Y ahí tenemos el fin. Y esta tiene una pendiente. C sub alfa es la pendiente. Y entre dos puntos, un punto T y este que es el 100% de consolidación, está esa pendiente. Por lo tanto, el asentamiento por consolidación secundaria va a ser este de acá, H sobre 1 más E100 por esta pendiente C sub alfa por el logaritmo del tiempo sobre el T100. Entonces, en secundario, yo le puedo decir esto de acá, ¿no? Le puedo decir que conozco el T100 y yo ahora estoy en un tiempo después porque eso va a durar mi obra, cualquier cosa, y eso es lo secundario. Nunca se utiliza, pero esa es la manera. Eso concluye nuestro tema de asentamientos. Muy bien, ¿alguna pregunta?
quedamos ahí. ¿Cuál es nuestra siguiente clase? ¿Alguien nos hace recuerdo? Lunes 12:45, Inge. Gracias. Lunes 12:45, la clase perdida la recuperamos el lunes. Tengan muy buen fin de semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Ingeniero.